Las estrategias tienen más fuerza mientras más gente la conozca, sepa lo que se ponga ahí y de alguna forma vigilen su cumplimiento. Voy a intentar, de las transparencias que traigo, de la presentación que traigo, voy a quitar alguna para intentar acortar algún poco de tiempo. Sí que... Ahí. Digamos, iba a dividir en tres partes. El papel de las estrategias, hablar de la estrategia de salud mental y el lugar de la psicología clínica en atención primaria. El papel de las estrategias es importante porque yo creo que muchas veces, y se nota al principio cuando empezamos con los comités, esta estrategia empezó en 2005, las asociaciones que hay, las sociedades científicas, vienen a veces con expectativas distintas a lo que realmente es una estrategia. Una estrategia tiene, creo que yo, una fuerza importante para conseguir cosas, pero hay cosas que no se puede hacer en una estrategia y ahora veremos por qué. Bueno, primero decir que el Ministerio de Sanidad ya hace bastante tiempo que no tiene competencias en asistencia ni atención. Por lo tanto, fundamentalmente el papel tiene que ver en coordinar el Sistema Nacional de Salud, ¿no? La cohesión, la equidad, el acceso y la calidad. Eso es un poco lo que, en teoría, tenemos como misión desde el Ministerio. Y uno de los mecanismos eran estrategias orientadas a la práctica clínica basados en el mejor conocimiento científico disponible. El fundamento jurídico me lo salto. Entonces, una estrategia es un documento que está consensuado entre las sociedades científicas de pacientes, en este caso salud mental también de familias, y las comunidades. Y resalto lo de consensuado. Es decir, si hay sectores que no están de acuerdo, pues es difícil alcanzar ese consenso, con lo cual es un mínimo común. Ese mínimo común muchas veces es muy alto y muy potente, pero otras veces implica que si hay determinadas posiciones que no tienen un consenso, la estrategia no va a salir. Ahí se habla, en primer lugar, de la atención integral, es decir, ¿qué se considera que es dar una atención integral en salud mental, por ejemplo? Hace un pequeño análisis de la situación actual y, basándose en eso, determina unos objetivos que tienen que llevar a cabo las comunidades autónomas. Es decir, la comunidad autónoma es la que se compromete a llevar el objetivo. Todos los objetivos se refieren a acciones que tienen que hacer las comunidades. Y luego hay unos indicadores para evaluar la estrategia. La estrategia se evalúa primero cada 2 años y luego cada 4. Bueno, las limitaciones que tiene la estrategia y los alcances, la competencia que tiene el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, una limitación. En el caso de salud mental no está empleo, no está vivienda, que yo creo que serían muy importantes que estuvieran, pero en este caso pues no están. ¿Cuál es su alcance? Las competencias que tienen las comunidades autónomas, que tienen mucho en la atención. Y de alguna forma también ellas sí que pueden establecer determinadas coordinaciones, que además luego sí que realmente lo hace. Al ser una especie de marco, es una estrategia, no es un plan. Es decir, no viene cuántos recursos, no viene cuántas personas hay que contratar, porque, primero, no es competencia del Ministerio y, segundo, no es la misma la situación que puede haber en Asturias, Castilla y León, que Madrid, que Andalucía, y entonces incluso los modelos organizativos. Muchas veces las estrategias lo único que dice es lo que hay que hacer y el cómo hay que hacerlo lo tiene que desarrollar luego cada comunidad en su plan. Eso es importante saberlo. Bueno, esto me lo salto. Lo primero que se hace es priorizar una enfermedad o un problema que tiene muchísima carga social. Hay una cosa importante, si algo no se está haciendo de forma adecuada desde el punto de vista científico, el Ministerio tiene el programa de guía de salud, etcétera, donde hay unas guías de práctica clínica. Cuando se hace una estrategia implica que la actual forma organizativa del sistema de atención no es capaz de dar respuesta a una necesidad de la población. Es decir, hay que cambiar la forma de trabajar, hay que cambiar la forma organizativa de hacer las cosas. Es entonces cuando hay que hacer una estrategia. Se nombra luego a un coordinador científico, que es la persona que va a asesorar al Ministerio desde el punto de vista científico de la calidad que tiene que tener. Y cuando hay debates entre distintas posturas, pues es la persona de referencia que de alguna forma va a decir o va a intentar negociar o decir qué es lo que realmente está verificado, qué es lo que realmente hay pruebas y qué no, ¿no? Luego se identifican las sociedades científicas y de pacientes implicadas, se participan, hay
digamos, una amplísima participación y siempre está abierta. Es decir, hay sociedades que se van incorporando. Hace un mes o 2 meses que se ha incorporado, la última que se ha incorporado también de psicología en salud mental, ¿no? En la estrategia de salud mental. Se forma una serie de comités, se elabora el documento. Cuando hay ese consenso y está aprobado, se lleva al Consejo Interterritorial, ahí se aprueba, o se da el visto bueno y se tiene que implantar en las comunidades, ¿no? Falta un puntito, que me da cuenta ahora, que es el de evaluación, que antes lo hemos dicho, pero no, es decir, se evalúa, y eso es muy importante, se evalúa y sobre esa evaluación se hace una actualización, etcétera, etcétera. Aquí quiero decir simplemente, señalar el comité técnico y el comité institucional. El comité técnico forman parte las sociedades científicas, forman parte las asociaciones de pacientes, las asociaciones de familiares. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Cuál es su papel? Su papel es decir qué está fallando desde el punto de vista del paciente. Eso también es importante, sobre todo cuando hay asociaciones profesionales, porque uno puede tener clarísimo que lo que hace falta es psicólogos, o lo que hace falta es terapia ocupacional, o lo que hace falta es... Pero realmente ahí el punto crítico no va de la profesión, sino qué necesita el paciente que no se está cubriendo. Es decir, si hace falta psicólogos es porque el paciente y la familia hay unas necesidades que no se están cubriendo. Es decir, hay que dar el punto del paciente y la familia. Ellos señalan cuáles son esas dificultades y a partir de ahí, desde la subdirección, nosotros lo que hacemos es hacer propuestas de objetivos que se va consensuando con las sociedades. Más o menos, como sabemos, previamente hemos hablado con el comité institucional, que son las comunidades autónomas, sabemos un poco cuál es la realidad. Es decir, el comité técnico señala es qué necesitamos y las comunidades es qué estamos dispuestas a hacer. Todo esto es una limitación, pero se consiguen bastantes cosas, o mi experiencia es que se consiguen bastantes cosas. Y al final se consensúa con el comité institucional. Se consensúa significa que aunque una comunidad pequeña diga que no, la estrategia no sale. Tienen que decir todas que sí. Eso implica a veces cambios que, bueno, que a veces pues parecen que no deberían de haberse quitado cosas, pero se quitan porque hay comunidades que dicen que no. Bien, estas son las estrategias que se hicieron en el Ministerio desde el año 2006 que empezó: cáncer, cardiopatía, diabetes, salud mental, cuidados paliativos, ictus. Yo he estado en varias de ellas. Mi experiencia es que hay muchas... O sea, el sentar a una serie de personas que son responsables de poner en marcha cosas que son de distintas autonomías juntos con las sociedades científicas y con los pacientes, sin más orienta la acción. Es decir, hay muchas cosas que se han podido hacer simplemente por reunir a la gente. La reunir a la gente, escucharse, y entonces muchas cosas que se hacen mal o no se hacen lo bien que debería hacerse, no se hacen más que seguramente porque cada uno estamos en nuestro sitio. Si de repente empezamos a hablar y yo me entero que en tal sitio se ha hecho tal cosa y que en tal sitio se ha hecho otra, muchas veces reorganizando servicios la verdad es que sirve. Y algunas de ellas han sido, desde mi punto de vista, muy espectaculares. Cuando teníamos dinero para hacer cosas, en Ictus, por ejemplo, se hizo un estudio de hasta qué punto había cambiado la práctica clínica mirando las historias clínicas y demás, y la estrategia de Ictus cambió la práctica clínica. Y sobre todo cambió la práctica clínica porque los profesionales se enteraron de cuál era la estrategia de Ictus. Estoy convencido que la mayoría de los profesionales del ámbito de salud mental no saben lo que dice la estrategia de salud mental. Eso es uno de los problemas, creo, a la hora de que pueda servir para algo. Bien, estrategia de enfermedades raras, EPOC, cronicidad, etcétera. Y, fundamentalmente, decir aquí que en el año 2014 se hicieron una serie de proyectos de salud mental, 14 grupos de trabajo que se llevaron a cabo sobre prioridades que había señalado los comités, y que este año hemos hecho la evaluación y la actualización. La evaluación se aprobó por los comités, pues creo que fue en junio por ahí, está ya acabada. Y la actualización, en estos momentos, prácticamente los objetivos están consensuados, por eso me atrevo a poner aquí alguno de ellos, aunque no están aprobados por el Consejo Interterritorial, y hay mucho debate a la hora de algunas cosas del análisis de situación, ¿vale? Aquí están las asociaciones de psicología, sociedades científicas de psicología que están en todas las estrategias de salud. Alguna, como en neurodegenerativa, tiene bastantes de ellas.
Sociedad Española de Neurología, la SEN, hay un sector que se llama neuropsicología, que son psicólogos, Asociación Española de Psicología y Psicopatología Clínica, un experto del Consejo General de Colegios de la Psicología, que está mal puesto ahí, Federación de Asociaciones Españolas de Neuropsicólogos. Bien, estas son las que están en salud mental. Cuando pone, por ejemplo, AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, es porque también tiene una sección de psicología, aparte de que tenga también de psiquiatras y de enfermería en salud mental. Y la Sociedad Española de Patología Dual también tiene psicólogos. Bueno, estrategia en salud mental. Bien, la estrategia, no lo voy a leer. La estrategia en salud mental tiene realmente como misión consolidar el modelo de atención comunitaria y de inserción social. Es decir, salir de un modelo de atención basado en los manicomios, basado en instituciones cerradas, basada en una idea de que la persona que tiene un problema de salud mental no es capaz de regir su vida, no es capaz de hacer nada con su vida, y entonces nosotros tenemos que, nosotros me refiero en las instituciones, encerrarlo para su bien y el de la sociedad y además apartarlo ahí, ¿no? Pasar de ese modelo a un modelo muy integral en el cual se habla de promoción, en el cual se habla de prevención, en el cual se va abordando en los distintos niveles y dentro de un modelo de normalización. Es decir, aquellos trastornos que una persona tiene en la esfera mental son como otro tipo de trastornos en el sentido de que no tienen ni más ni menos peligrosidad que cualquier otro tipo de trastorno. La peligrosidad la lleva la persona que está sufriendo ese trastorno, tenga un trastorno mental, tenga un trastorno de cualquier cosa o no tenga ningún trastorno, es decir, no incide. Y en la idea que tiene que haber además un equipo que trabaje sobre este tema, niveles distintos, atención primaria, el nivel de equipos de salud mental y luego el nivel de instituciones, en este sentido sería el hospital u otro tipo de recursos residenciales, ¿no? Que sea accesible a todos los niveles y sobre todo una cosa muy importante que tiene que ver con el tema de la recuperación, es decir, la idea que una persona que tiene un trastorno de salud mental no deja de ser un ciudadano y que hay que intentar que tenga el mayor nivel de participación en su proceso y de recuperación como ciudadano con todos sus derechos, ¿vale? Me lo salto esto. Contar un poco esto, se aprobó en diciembre del 2006, se evaluó en octubre del 2009, se actualizó también en aquella época y ahora estamos, como lo he dicho antes, en la evaluación y actualización de 2015. Tenemos 3 coordinadores, Francisco Ferre, Carlos Mur y Enrique Chiburúa, que es psicólogo. El comité técnico hay 17 sociedades científicas, 2 de pacientes y familiares y 4 expertos. El comité institucional tenemos 17 comunidades, Ingesa, que lleva Ceuta y Melilla, e instituciones penitenciarias por todo el tema de tanto aquellas personas que están en prisión que tienen un problema de salud mental como aquellas personas que se ha dictaminado que por tener un problema de salud, o sea, que cuando cometieron un delito tenían un problema que les impedía, digamos, de actuar de forma autónoma. Y del Ministerio de Sanidad también una serie de gente. Esto da igual. Bien. La estrategia de 2006 tenía una serie de líneas estratégicas que voy a decir más o menos cuáles serán, porque ha habido pocos cambios y sobre ello luego voy a contar las novedades que hay en la última estrategia, ¿no? Había una de promoción de salud mental, prevención de la enfermedad mental y erradicación del estigma. Una de las cosas importantes es que una persona cuando tiene un sufrimiento psicológico, cuando tiene un trastorno mental, no lo confiesa igual ni acude igual que si tiene otro tipo de patología física. Luego el tema del estigma condiciona mucho el tratamiento y la recuperación de la persona. La atención a los trastornos mentales, la coordinación, la formación del personal sanitario, la investigación y el sistema de información y evaluación que fue eliminada en la actualización del 2009 y que de alguna forma volvemos a introducir. Bueno, estos eran los objetivos. Dentro de la línea estratégica 1 había uno de promover la salud mental de la población, otro de prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones, y otro de erradicar el estigma. Voy adelantando algo. De la evaluación se vio que la mayoría de las cosas que hacían las comunidades no es promoción, prevención, sino es todo mezclado en muchas cosas, por lo tanto se ha unificado en un solo objetivo. El suicidio, que es un tema muy importante, es la principal causa de muerte externa en la población y que en determinados sectores de edad casi es la principal causa de muerte.
pues le hemos dado una línea estratégica porque nos parece que es algo realmente importante y relevante y no un trocito como estaba antes. Y el tema de erradicar el estigma y la discriminación lo hemos quitado de esa línea de promoción y lo hemos metido en toda una línea estratégica que tiene que ver con la autonomía y los derechos de la persona que tiene un problema de salud mental, que nos parece que está ahí mejor. Mejorar la calidad, la equidad y la continuidad era uno de los objetivos de atención a los trastornos mentales e implantar procedimientos de contención involuntaria que garanticen el uso de buenas prácticas y el respeto a los derechos. Con estigma lo hemos puesto también en otro lado, para que vaya teniendo todo lo que tiene que ver con la autonomía y los derechos de la persona con problemas de salud mental esté en una sola línea. El objetivo general 4 luego lo cuento, porque hemos hecho un cambio que considero que es importante en quedar claro qué consideramos que es una buena atención independientemente de otras cosas. Y ahí tiene que ver. Esto es como estaba, solo para que se vea así, como estaba el objetivo 4. Estas eran las cosas de calidad. Vemos que hay 6, que hay 11, que hay 16 cosas. Eso luego cuento cómo lo hemos dejado, porque me parece que eso es una de las cosas más importantes. Había 2 objetivos de coordinación: promover la coordinación y corresponsabilidad de todos los departamentos y agencias involucradas en la mejora de la salud mental. Ahí tiene que ver vivienda, tiene que ver empleo, etcétera. Y el potenciar la participación de las personas que padecen trastornos mentales y sus familiares y profesionales en el sistema sanitario público de su comunidad autónoma. Bien. Formación del personal sanitario, investigación en salud mental. Así, estas se han quedado igual. Las guías de práctica clínica son las guías que se han hecho hasta ahora que tienen que ver con los temas de salud mental. Todo este material está disponible por Internet, tanto la estrategia como las guías. Nuestro portal, desde este punto de vista, es tan complicado que a veces utilizaba como 5 o 6 presentaciones, o sea, nunca sé, desde que funciona el PowerPoint no sé cómo llamará esto. Transparencias ya no son, bueno, pantallazos para explicar cómo llegar. Yo creo que es muchísimo más fácil poner el nombre en Google y te sale más directamente cualquiera de estas cosas que intentar seguir nuestro portal, que es un poquito complejo. A nivel europeo también estamos trabajando en la Comisión Europea en un tema que es una joint action, una acción conjunta para desarrollar el Pacto Europeo, y ahí se está trabajando cómo se hizo el cambio, o sea, qué tienen que hacer los países que quieren implantar el modelo comunitario. Y ahí uno de los países que estamos participando de forma más activa es España, que de alguna forma el cambio que se hizo desde el año 84 hasta ahora, porque la estrategia también sirve de impulso en esto, para intentar consolidar el modelo comunitario, ver la experiencia, ver qué ha pasado, ver qué quedó bien, qué quedó mal. En la estrategia se pone en el informe las luces y las sombras actuales del sistema de salud mental que hay en España, pues ha servido mucho también para hacer el informe europeo. Y luego en 2 cosas que hemos participado de la OMS, tanto la OMS general como la OMS Europa. Bueno, actualmente pues se hicieron una serie de documentos que se han aprobado. Yo creo que ahora mismo no viene mucho al caso, quitando el de arriba, que tiene, desde mi punto de vista, bastante importancia por lo de las personas que están sometidas a penas y medidas de seguridad por padecer un trastorno mental. Estos son los 14 proyectos que se elaboraron para la actualización, que más o menos fueron priorizados. Y ahora mismo la evaluación está aprobada por los comités, pendiente de su envío al Consejo Interterritorial, y la actualización está ahora mismo prácticamente acabado. Vamos a ver las cosas que han variado. Bien, como hemos dicho, la línea estratégica prevención, detención precoz, o sea, hay una línea nueva. Ya os he contado que en prevención y promoción se ha unido con un cambio que nos parecía importante, que es que lo que vamos a pedir del Ministerio es que cada comunidad nos diga: hemos hecho un análisis de la situación de cómo está la salud mental en nuestra comunidad, en base a eso consideramos que las prioridades son estas, en promoción y prevención, este es el plan y esta es la evaluación. Eso es lo que vamos a pedir. Antiguamente lo que se pedía eran proyectos y teníamos tropecientos proyectos. Nunca sabe uno si más proyectos es mejor, si haber alcanzado más cosas es mejor. Entonces lo que vamos a pedir es que haya un plan y que ese plan esté evaluado. Tanto si es un plan específico de salud mental como uno de promoción general donde hay aspectos de salud mental. Se ha metido el tema de la conducta suicida. En la conducta suicida, como ha pasado en algunas estrategias, nos hemos metido casi en las competencias de las comunidades autónomas. Yo he dicho antes que teníamos que decir qué, pero no cómo. Aquí decimos cómo.
y decimos que tiene que haber una consulta cada X tiempo, que se tiene que ver antes de X tiempo, es decir, ahí sí nos hemos metido bastante en el cómo y en ninguna comunidad ha puesto pegas, por lo tanto, en principio, no hay ningún problema y saldría. Bien, en atención a los trastornos mentales se ha metido a la detección y abordaje precoz, que tiene que ver con atención primaria, trastornos mentales específicos, donde hay una parte de trastornos mentales comunes que tiene que ver con atención primaria, atención a poblaciones específicas, adolescentes y demás, y atención a la cronicidad, que ha sido bastante cuestionada, con razón y no, creo yo. Con razón, porque se tiende a pensar que cualquier tipo de trastorno mental es crónico, luego una atención a la cronicidad produce una cierta sensación como que estamos reafirmando lo mismo, pero por otro lado sí que es cierto que porque hace mucho tiempo, o sea, hay gente que por las razones que sean, seguramente en parte de ellas por no haber recibido toda la atención que requerían, ahora mismo están en una situación de dependencia bastante importante. Y además porque muchas personas tienen muchas comorbilidades físicas que influyen también, ¿no? Hemos una nueva que nos parecía importante, atención e intervención con las familias. Una de las sombras de la reforma que se hizo en España, de la reforma actual, del modelo comunitario, es que se dio excesivo peso a las familias en el sentido de soportar mucho de las cargas que tenía que llevar a cabo, con falta de determinados tipos de recursos que podían aliviar realmente el tener una persona que sufre determinado tipo de trastorno. Por lo tanto, nos parecía fundamental hacer una línea específica sobre atención e intervención con las familias. En organización y coordinación sociosanitaria hemos metido los sistemas de información porque el proceso de atención a una persona que tiene problemas de salud mental en España sigue sin ser el adecuado. Y si no tenemos un buen sistema de información para medirlo y no sabemos cuánta gente estamos viendo y con qué calidad, pues es difícil que podamos mejorar. También en organización y coordinación sanitaria hemos hecho un pequeño cambio, que es que lo que pedimos fundamentalmente es que cada comunidad tenga disponible en su página web y que se pueda ver cuál es su modelo de salud mental, y no solo sanitario, social, sus recursos y sus formas de acceso, para que esté disponible a la población, es decir, que esté público. Eso es lo que le vamos a pedir. En autonomía, recuperación y derechos del paciente se introducen cosas tan básicas como que una persona se le tiene que decir qué es lo que le pasa, las distintas posibilidades de tratamiento y pueda decidir cualquiera. Y también otra cosa tan sencilla como que yo pueda decir, bueno, en el caso de que me pase algo, en caso de que tenga una crisis, en el caso en que se considere que no estoy en ese momento capacitado para decidir, yo ya he puesto aquí por escrito antes qué quiero que hagan conmigo. Pues algo así tan normal, pues no estaba puesto. Y es una de las novedades que a mí me parece bastante importante. Y luego en participación ciudadana, donde se habla que las asociaciones de pacientes y de familiares, las sociedades científicas tienen que estar presentes en los consejos de las comunidades autónomas en el tema de salud mental y participar en planificación y demás. Se ha añadido también el tema de participación más de la sociedad, es decir, que las personas cuando tienen un problema de salud mental viven en un sitio donde tienen vecinos, donde tienen comerciantes, donde hay policía municipal, donde hay bomberos, donde hay no sé qué. Pues involucrar a estas instituciones desde un punto de vista municipal, asociaciones y demás, para que la gente sepa cómo abordar, sepa cómo ayudar y sepa más cómo poder participar precisamente en esta inserción social de las personas que tienen un problema de salud mental grave, estoy hablando en este caso. Bueno, en lugar de la psicología clínica, yo he puesto así sin atención primaria porque, vamos a ver, y tiene que ver con todo lo que he contado antes. Lo que hacen las estrategias. La estrategia lo que hace es lo que ya empieza a ir funcionando, lo eleva, digamos, a categoría o de recomendación o de objetivo, que es distinto. Un objetivo es todas las comunidades están obligadas a cumplirlo. Una recomendación quiere decir esto está empezando a funcionar, esto tiene que empezar a incorporarse. En el tema de atención primaria, el tema es bastante complejo y lo cuento tal como yo lo vivo. Yo he estado 15 años en una gerencia de atención primaria. En esa gerencia de atención primaria se hacían miles de intentos. Sabíamos en la gerencia de atención primaria que la mayoría de las consultas que llegan... Bueno, la mayoría de las consultas que llegaban tenían que ver con aspectos de, llamábamos nosotros, malestares de la vida cotidiana, aparte de depresión y ansiedad, yo qué sé, toda clase de nombres que le poníamos. Bien.
Entonces intentábamos coordinar con salud mental. La mayoría de la coordinación de salud mental se hacía farmacológicamente. Tú llevabas un caso y te decían, ponle este medicamento, baja esta dosis, quita esta dosis y demás. Empezó a haber alguna experiencia al principio que tenía que ver con que psicólogos clínicos que había en salud mental, mediante cursos, supervisión, etcétera, con enfermeras que querían hacerlo en atención primaria, empezaban a hacer cosas, ¿no? Existía cierta conciencia, porque hubo momentos que estuvimos pensando la posibilidad de contratar un psicólogo en atención primaria. Existía también la cierta creencia de que si tú no cambias tu forma de trabajar, pones un psicólogo en atención primaria, en un centro de salud, y al mes tiene una lista de espera de 7 años, porque tiene 40.000 personas de población, y si su forma de trabajar es individualmente, etcétera, 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 pues lo que va y no en equipo, es decir, si metes pues o pones 20 psicólogos o realmente, es decir, la forma de trabajar, bueno, todas estas dudas, nosotros cuando yo ya luego pasé a llevar la estrategia de salud mental en el año 2005, con las reuniones que tenemos con los responsables de las comunidades autónomas, tienen una experiencia similar. La experiencia es, cuando hemos hecho experiencias en la cual psicólogos de atención especializada, sensibles y que conocen cómo funciona primaria, es decir, primaria, la consulta individual, como puede funcionar en especializada, tiene su campo, pero un campo, es una opinión muy personal, un campo determinado, no es el campo global. Pero se empieza a trabajar en grupos, se empieza a trabajar fundamentalmente con enfermería, y además los logros suelen ser bastante grandes. Entonces, hay pequeñas experiencias y pequeñas y grandes resistencias. Por lo tanto, esa es la situación actual. Yo lo cuento como lo vivo. Bien. Aquí os acordáis de todo lo que hablaba, todos los criterios inmensos de calidad que tenía que tener el proceso, 16. Se ha reducido. Y entonces aquí dice que tiene que tener un plan individualizado de atención, donde dice, determine las indicaciones y tratamientos, y no es casual el orden, psicoterapéuticos, de cuidados, potenciación de autocuidados, como farmacológicos, o sea, el que esté ahí tiene cierto sentido, rehabilitadores y sociales necesarias. Segundo, aumentar el porcentaje de pacientes con trastornos mentales que reciben tratamientos e intervenciones psicoterapéuticas basadas en la evidencia. Sería basada en pruebas, pero bueno, es el segundo punto. 3. Elaborar indicadores de medicamentos con el objetivo de disminuir el uso de fármacos innecesarios. Yo creo que queda claro. Y luego la última... es que luego aquí hay una serie de recomendaciones que me parecen también interesantes. Protocolizar el tratamiento psicoterapéutico como parte fundamental de los planes individuales de atención a los trastornos mentales. Estamos hablando de cualquier persona, sea grave, no grave, aquí no estamos hablando de primaria, ¿vale? Bueno, habla de la recuperación, habla de un sistema organizativo para que la gente no se vaya, valoración social y de la situación de dependencia y que se haga los ingresos, ese es desde el principio, cuando hay que ingresar en una unidad de salud mental / psiquiatría integrada en los hospitales generales. Y por último, el que las comunidades autónomas tengan recursos alternativos a la hospitalización, que es lo que va a reducir la hospitalización y va a aliviar a las familias. Bien, ahora ya paso a otra cosa que tiene que ver con primaria. Atender a las personas con trastornos mentales comunes. Bien, se dice que se llevará a cabo, salvo casos complejos en atención primaria, y se recomienda. Recordad, el objetivo tienen que cumplirlo. Recomendaciones hay experiencias, hay que avanzar por ahí. Realizar un tratamiento escalonado y en función de los síntomas, gravedad de los mismos y respuestas al tratamiento, derivando a salud mental cuando sea preciso. Es decir, aquí está hablando de que se haga un tratamiento escalonado, se ha hablado algo ya del tratamiento escalonado y el tratamiento escalonado, el papel del psicólogo clínico es fundamental. Bien. Se habla de impulsar los tratamientos virtuales basados en la tecnología de información y comunicación, que ya también empiezan a haber experiencias dentro de lo que es la sanidad pública. Habla también de las guías de autoayuda, del paciente experto y el último, desarrollar experiencias de abordaje y tratamiento psicológico en atención primaria con los recursos y o coordinaciones necesarias. Es decir, ahí está diciendo que el psicólogo clínico puede estar en primaria, en especializada, donde sea, pero que no es que me pongo a hacer un tratamiento, me pongo a hacer un tratamiento teniendo en cuenta los recursos, la carga asistencial que pueden tener los médicos, las enfermeras, los psicólogos que hay, lo tal, etcétera. Empezar a desarrollar este tema. Y nada más. Esto es lo que hasta ahora mismo tenemos realizado
y no tengo nada más que decir.